Bien. A ver. Entonces, aquí tenemos la distribución de probabilidad binomial. Esta distribución es una distribución discreta porque decíamos que tiene una variable aleatoria que es discreta, es decir, toma rango de números enteros. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Continuo, variable aleatoria. Bien. Tanto las variables continuas, las distribuciones de variables aleatorias continuas como las discretas, tienen una característica. La voy a escribir acá. A ver, agregar sección. Página. Esto es bioestadística. Sí se ve, ¿cierto? Lo que rayo. ¿Se Sí, ve? Sí, sí. perfecto. Ya. Entonces, a ver, lo que estamos viendo tanto en la normal como en la binomial, como en las aproximaciones que vamos a ver, lo que nosotros tenemos son distribuciones de variables aleatorias, ¿no? Entonces, tú puedes tener dos casos de acuerdo a la variable aleatoria que tú tengas. Puede ser una variable aleatoria discreta, decíamos si su rango es discreto, es decir, si su rango de valores toman números enteros, y puede ser continua si su rango de valores toma valores tanto enteros como decimales, ¿sí? Entonces, siempre vas a tener aquí variable aleatoria. Esta variable aleatoria, no me acuerdo, en su libro creo que lo ponen como Y mayúscula, ¿sí? De los valores, toma esta variable, los ponen como Y1, Y2, hasta Y, ¿sí? Con minúsculas. Son los... sí, Santiago. Tengo una pregunta. ¿Por qué es necesario llamarle variable aleatoria y no solo variable? Eh, sí, a ver, porque es una variable aleatoria. El término aleatorio quiere decir que esta variable aleatoria la has obtenido a través de un muestreo aleatorio, ¿sí? Un muestreo aleatorio que puede ser del tipo muestreo simple, que puede ser conglomerado, puede ser por grupos, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente quiere decir que si tú has hecho un experimento, lo has hecho de manera aleatoria, o sea, en tiempos distintos, cosa que lo que tú vayas a obtener no sea una muestra sesgada, ¿sí? Sino que trates de obtener los datos realmente con una probabilidad aleatoria, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, o sea, muestra más o menos solo cómo fue hecho el muestreo. Eso, exactamente. Ok, Este término aleatorio es de cómo fue hecho, de manera aleatoria. ya, gracias. Y eso quiere decir que es representativo de lo que está pasando en la población, ¿sí? Entonces, bien, esta variable aleatoria, ¿qué decíamos que es? Es el resultado de un experimento, ¿sí? De un experimento aleatorio. Entonces, la variable aleatoria puede ser, yo qué sé, puede ser las mediciones, como decíamos, del diámetro de árboles, puede ser las mediciones de colesterol en la sangre, puede ser las mediciones de la altura de niños de 3 años en la población de Quito, etcétera. ¿Sí? Eso quiere decir una variable aleatoria. Después, claro, como decimos, puede tener un rango continuo o puede tener un rango discreto. Si tiene un rango discreto, como decíamos, toman formas de enteros. Y la distribución discreta que habíamos visto es la distribución binomial. La que habíamos visto nosotros, porque existen otras también. Bien, ¿qué características tenía esta distribución discreta binomial? O sea, ¿qué características tiene una variable binomial? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Se acuerdan el test que hacíamos para saber si se trata de una variable binomial? La dependencia.
o dependencia. O sea, eso quiere decir que cada uno de los resultados posibles deben tener independencia en cuanto a probabilidad. La probabilidad de que uno suceda no tiene que afectar la probabilidad de que otro suceda. ¿Sí? Entonces, condiciones de una variable binomial. Independencia entre eventos. ¿Qué más tenemos? Otra característica de la binomial. Teníamos lo que era valores, el éxito y el fracaso, que eran dos valores que podían... Perfecto, exacto. O sea, tú quieres el resultado de una variable aleatoria, ¿sí? Puede ser éxitos, fracasos. Es decir, tienes dos posibilidades de respuesta. Éxitos. Ay. ¿Qué más? ¿Cuál es otra característica? Característica es que tú tienes una probabilidad constante, individual, asociada a los éxitos o a los fracasos. ¿Sí? Entonces, cada una de estas respuestas de aquí van a tener una probabilidad individual igual. ¿Sí? Entonces tienes probabilidad constante. Esto es, lo vamos a llamar P, ¿sí? Como la probabilidad de un éxito. O también podríamos tener 1 menos P, que viene a ser la probabilidad de un fracaso. ¿Tenemos alguna otra característica? Creo que eso es básicamente lo que define, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas para resolver un problema de distribución binomial? Lo que necesitas es establecer básicamente dos o tres factores, ¿sí? De los cuales se caracteriza la forma de la curva binomial que tú vas a tener, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores claves? Factores a definir en una distribución binomial. Tú vas a resolver un problema, un ejercicio de distribución binomial. Tú tienes que definir el tamaño de la muestra. ¿Sí? O sea, si tomaste, por ejemplo, de la población de Quito, queremos saber la variable aleatoria viene a ser la altura de los niños de 3 años, decíamos, de Quito, ¿no? Entonces, para eso se ha tomado una muestra aleatoria de, yo qué sé, de 500 niños, ¿ya? Entonces, el tamaño de muestra es igual a 500, ¿sí? Con eso se va a trabajar. Eso es del M.
Después, ¿qué debes definir? Debes definir tu J, que es el número de éxitos. Este número de éxitos, tú lo asocias de acuerdo a lo que te pide. ¿Sí? Entonces teníamos, por ejemplo, casos detectados y casos no detectados en el ejercicio 3.6.8, que era el primer ejercicio del deber. ¿Sí? Entonces tú puedes asociar a un éxito un caso, por ejemplo, detectado, o puedes asociar a éxito un caso no detectado. Todo depende como tú lo plantees. Lo que sí depende es que si tú asocias como éxitos, por ejemplo, la detección de una prueba, el P va a ser la probabilidad individual de ese éxito. ¿Sí? Si hablábamos del ejercicio 3.6.8, que ya lo vamos a ver, decíamos que tenía un 70% de probabilidad de detección. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo al J le he asignado como número de detecciones, el P tiene que ser 0.7. ¿Sí? ¿Qué pasaba si yo, en vez de determinar mi J, o sea, mi número de éxitos, le ponía como el número de personas no detectadas? Que la probabilidad P ya no hubiese sido 0.7, sino hubiese sido 0.3. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, más o menos es en este orden lo que se hace, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ir cambiando en los literales que te van pidiendo los ejercicios y qué se va a ir manteniendo? A ver, este n de acá, esto se mantiene. O sea, el tamaño de muestra es igual para todo el ejercicio. Pero generalmente, hay la P también, ¿no? Es la probabilidad, porque esto no va a cambiar. Esto era una de las condiciones del individual, que se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante durante todo el tiempo, durante todas las muestras, digamos, el número de muestras. Bien, ahora, ¿qué sí va a ir cambiando? Esto de aquí, el número de éxitos, porque eso es lo que te va pidiendo los literales del ejercicio o lo que te van a pedir en una prueba futura, ¿sí? Entonces, a ver, simplemente para terminar la parte de teoría en cuanto a binomial, lo que vemos en esta parte de aquí es básicamente la forma de una distribución discreta. ¿Cómo te das cuenta de que es discreta? Porque básicamente tiene palitos o tiene barras, ¿sí? Con lo cual tú puedes calcular aquí la probabilidad, ¿no? A diferencia de las continuas donde son curvas de densidad y que se miden por áreas, ¿sí? Entonces, a ver, voy a revisar uno de los ejercicios que hicimos y después voy a pasar al 3.6.8, ¿sí? Para ver cómo se hace. Ay, ¿me escuchan todavía? Sí. Sí. Sí, se me bloqueó la computadora. No sé si se ve la pantalla. También. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya. A ver, vamos a buscar uno de los que ya hicimos. Por ejemplo, podemos hacer el del test de sangre. Ese era interesante. Déjenme ver. Este de aquí, ¿sí? Entonces te dice, en Estados Unidos el 85% de la población tiene RH positivo. Supongamos que tomamos una muestra aleatoria de 6 personas y contamos el número que tiene RH positivo. El modelo es binomial, el modelo binomial se puede aplicar aquí ya que las condiciones se cumplen. Cada prueba produce un resultado binario, o sea, es decir, puedes tener dos respuestas posibles en cuanto al análisis de sangre, que sea RH positivo o que sea RH negativo. Las pruebas son independientes debido al muestreo aleatorio. N tiene un valor fijo de 6, o sea, tú tomas 6 personas de esa población estadounidenses y con eso vas a trabajar. Y todas las personas tienen la misma probabilidad de tener sangre RH positivo, o sea que cada uno tiene una probabilidad de tener RH positivo de 0,85. ¿Sí? Entonces dice, sea Y el número de personas de las 6 que tiene sangre RH positivo, las probabilidades de los posibles valores de Y están dados por la fórmula de la distribución binomial con n igual a 6
y P igual a 0,85. Bien, entonces te pide calcular lo siguiente. Te dice, la probabilidad de que 4 personas tengan un tipo de sangre RH positivo. ¿Cómo haces eso? Vamos a resolverlo. Como que estuviéramos haciendo de nuevo todo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos aquí? Bien. Este era el ejemplo 3.6.6, ¿no? Entonces, como dije, lo primero que haces es poner tus datos, como en todo problema. Entonces, n igual a 6 personas, de las cuales está haciendo el análisis. ¿Sí? Después, J, ¿qué va a hacer? Es el número de éxitos, pero en este caso, ¿a qué podemos asignar el número de éxitos? Los que tienen RH positivo. El número de personas con sangre RH positivo. ¿Sí? Y en ese caso, si J sería el número de personas con sangre RH positivo, ¿cuál sería la probabilidad individual? Dato del problema. 0,85. Ese es dato del problema. ¿Sí? Bien. Ahora, la parte A del problema, de hecho lo voy a copiar como estaba haciendo en las clases anteriores. Voy a copiarle. Sí, aquí está el problema, ¿no? Solo para no cambiar y optimizar el tiempo. Voy a poner por aquí. ¿Sí? Entonces, lo que te están pidiendo es la probabilidad de que 4 personas tengan un tipo de sangre RH positivo. Entonces, lo que te van pidiendo en cada literal, básicamente, siempre es cambiar este valor de acá. El número de casos positivos. ¿Sí? Ese es básicamente, y con eso vas a ir resolviendo los problemas. Entonces, por ejemplo, te dice, ok, probabilidad de 4 personas tengan un tipo de sangre RH positivo. ¿Qué quiere decir esto? Primero tienes que saber expresar lo que te están pidiendo, ¿sí? Entonces, lo que te están pidiendo es la probabilidad, yo qué sé, de que J sea igual a 4. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que 4 personas tengan RH positivo dentro del grupo de 6 personas, ¿sí? Esto que es igualdad, este operador de aquí, solo se puede hacer con variables discretas y con distribuciones discretas. En continuas no se puede hacer igualdades, solo desigualdades, ¿sí? Pero en este caso sí podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo haces esto? Pues te vas a armar una tablita y pones número de éxitos, por ejemplo. Una pregunta, Pablo, ¿será que puedes virar la pantalla para que esté horizontal? Ya, claro, sí. Se ve mejor. Sí, gracias. Chévere. Sí, entonces tienes el número de éxitos, ¿sí? O sea, tienes aquí, yo qué sé, J, ¿no? Entonces, divides esto en dos columnas. Y aquí vas a tener la probabilidad lo decimos probabilidad bruta, lo que también se llama discreta, ¿no?
Entonces, comienza siempre desde cero, como que en este caso no hubiera nadie con ninguna persona dentro del grupo de 6 con sangre RH positivo. Y lo que haces es ir enumerando hasta que el JI sea igual a N. O sea, vas de 0 a 6. Entonces, ¿qué vas a hacer en la columna de la derecha? En la columna de la derecha vas a ir calculando la probabilidad de cada uno de estos asociado a este número de éxitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te están diciendo la probabilidad de que 4 personas dentro del grupo de 6 personas tengan RH positivo, ¿sí? Sangre tipo RH positivo. Entonces, en ese caso te están pidiendo el valor de esa probabilidad. Ahora, ¿cómo tú calculas esa probabilidad? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Probabilidad de que, yo qué sé, de que J sea igual a JI, igual a la combinatoria. Aquí es J, probabilidad J, esa es la fórmula general, ¿no? Para cualquier probabilidad discreta. Sí, listo. Entonces, vamos a ir aplicando esta fórmula de aquí. Para cada JI. Este viene a ser J sub 0, este viene a ser J1, J2, bla, 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 ¿sí? J6. Como a mí me están pidiendo cuando J sea 4, es decir, J sub 4, lo que yo voy a hacer es aplicar esta fórmula cuando J sea igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probabilidad de que Y sea igual a 4 o que J sea igual a 4 es igual a la combinatoria cuyo tamaño es de 6 y el número de éxitos asociados es 4, lo que te están pidiendo, o la probabilidad individual 0,85 elevado al número de casos favorables 4 que te están pidiendo, multiplicado por el número de fracasos, es decir, 1 menos 0,85, lo que es el complementario, elevado al número de fracasos, es decir, n menos j. Es decir, que si tú tienes 4 éxitos, el número de fracasos será 6 menos 4. ¿Sí? Entonces, claro, esto de acá tenías que ir a la tabla. ¿Sí? Tenías que ir a la tabla número 2, creo que era, sí, la número 2 del libro de Samuels, y tenías que ver a qué era el valor de la combinatoria, o si no, tú podías hacerlo manualmente en la calculadora a partir de los factoriales, ¿no? De la fórmula de los factoriales que habíamos visto. Ahora solo déjenme ver dónde estaba esto. Bueno, aquí está. Ya. Yo ya tengo aquí calculado, no voy a ir otra vez a la tabla, creo que eso sí ya entendieron bien cómo se utiliza la tabla. ¿Alguien no entendió cómo se utiliza la tabla por si acaso? Yo en este caso no sabría en qué tabla buscar. ¿Es en la Z? No. La tabla Z, distribución Z, es una tabla de la distribución normal estándar. ¿Sí? Eso no tiene que ver nada con la binomial. La binomial tú tienes que calcular los valores, no están tabulados. ¿Sí? Entonces, lo único que tienes que ver en tablas de la binomial es este coeficiente combinatorio, donde están todas las permutaciones posibles para ese caso. ¿Sí? Pero Esto en es lo este que caso no tienes que sería ver. más fácil calcularle en vez de buscarle en la tabla. Sí, casi siempre es más fácil, no es de una. Así si ya sabes calcularle, es más rápido realmente que tú le hagas de esa manera, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, si no es en tablas, ya saben, ¿no? Tienes el n al lado izquierdo y el j en la parte superior. Entonces simplemente tienes que buscar. ¿Cómo era la fórmula de la combinatoria? N, eh,
Signo de exclamación sobre K, signo de exclamación, N Ah. menos K, signo de exclamación. Ah, es que es J. N menos J. Creo que es así, ¿no? Sí. En este caso sería 6 factorial, 4 factorial, y esta diferencia, 6 menos 4 factorial. ¿Sí? Esto te va a dar si lo haces en la calculadora o si lo buscas en la tabla. Lo que te debería dar es de 15. Sí, 15. Bien. Entonces 15 por 0,85 a la cuarta, 0,15 al cuadrado. Esto te va a salir 0,1762. ¿Entendido? Listo, porque sí está entendido. Sí. Sí. Sí, hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Ahora, claro, cuando te dicen las preguntas como las siguientes, se complica tal vez un poquito. O sea, te dice, por ejemplo, la parte B, te dice, probabilidad de que al menos 4 personas tengan un tipo de sangre RH positivo. Nuevamente, ¿cómo planteas eso? La probabilidad de que al menos 4 personas tengan RH positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No tendríamos que buscar la acumulada de 0, 1, 2, 3 hasta 4? Ajá, es decir, eso quiere decir con la derecha, ¿cierto? O sea, es superior. Entonces, probabilidad de que J sea igual a 4 más probabilidad de que J sea igual a 5 más probabilidad de que J sea igual a 6. Entonces, con eso tú ya puedes calcular la probabilidad total. Ahora, tú ya tienes tu tablita, has calculado cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces, tú simplemente tienes que ir señalando valores e ir sumando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la del 4 ya calculamos antes, que era 0,1762. Esta era 0,1762. ¿Sí? Después, si ustedes aplican la misma fórmula, por ejemplo, para el 5, ustedes van a tener que este valor de probabilidad va a ser 0.3993 y este va a ser 0.37. ¿Sí? Entonces, si ustedes van reemplazando los valores, simplemente es cuestión de sumar probabilidades. ¿Por qué se pueden sumar las probabilidades? El 95%. Ese era 95,26. Bien, si tú obtienes cada uno de estos valores, de aquí, el de acá que ya hemos obtenido, el de acá, este es 93, no sé por qué no lo veo. Sumas todo, ¿cuánto te debería dar? Tienes las probabilidades totales, por lo tanto, esto siempre debería ser 1. El sumatorio debería ser 1, ¿sí? ¿Está entendido? ¿Qué hemos hecho? Parte B. Pueden poner un visto, por favor. ¿Entendieron? Sí, sí está entendido. ¿Sí? Ya, chévere. Bien, bien. Ahora, la parte C. La parte C te dice la probabilidad de que al menos exista una persona en la muestra que tenga tipo de sangre RH negativo. ¿Sí?
probabilidad de que al menos una tenga RH negativo, ¿sí? Pero nosotros estábamos contabilizando la probabilidad de éxitos que eran RH positivos, ¿sí? Entonces, tú puedes resolver de dos maneras esto, ¿sí? O de varias maneras incluso. ¿Qué quiere decir eso en términos de éxito? Que si es al menos una persona dentro de las 6 posibles va a tener RH negativo, entonces mi variable aleatoria J ya no va a ser 6, ¿sí? Eso quiere decir que puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4 o 5, pero no puede ser 6 porque al menos una debe ser RH negativo, ¿sí? Entonces, esto también se puede decir, o es equivalente a decir la probabilidad de que de que J sea menor a 6, ¿sí? O sea, puede ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se calcula? Claro, puedes hacer la probabilidad de que J sea igual a 0 más la probabilidad de que J sea igual a 1, así, va sumando, ¿hasta dónde? Hasta la probabilidad de que J sea igual a 5, o sea que está por debajo de 6, ¿sí? Entonces deberías ir sumando cada uno de estos valores, o sea, sumarías, yo qué sé, este valor de acá, los de probabilidad, perdón, no, sumar este valor, este valor, este valor, este valor, el de acá y el de acá, ¿sí? Lo cual es un poquito largo a veces, ¿no? Especialmente si no has calculado antes las probabilidades de los otros valores, ¿no? Pero ¿qué resulta más lógico hacer en este caso? Te ahorra más tiempo. Hacer el complementario, ¿sí? Entonces, esto de aquí es igual a la probabilidad. Perdón, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que y sea igual a 6. ¿Sí? Y con eso yo ya solo tendría que usar el dato de aquí. Esto sería 1 menos 0.3771 y esto es igual a 0.6229. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en la parte de acá, para que se entienda, es que tú tienes 6 posibilidades, o sea, tú vas a tener 0 a 6, ¿sí? Y aquí vas a tener, digamos que son barritos, ¿sí? Entonces, aquí vas a tener tal, sí, 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 5 y 6, ¿ya? Entonces, básicamente, y aquí tienes una 0 asociada a 0, ¿no? Lo que tú estás haciendo, claro, es en un caso, tú vas a sumar las probabilidades de cada una de las barritas, ¿sí? En el primer caso, en este caso de aquí. ¿Sí? En el otro caso, lo único que estás haciendo es tomar en cuenta la barra última, ¿sí? Y sabes que si yo sumo todas las barritas me dan 1. Entonces, 1 menos la barrita final vendría a ser todas las que están pintadas en amarillo. ¿Está comprendido? Y eso es lo que me están pidiendo en el ejercicio. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Listo. Me ponen igual. Por favor, listo. ¿Se entendieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de la distribución? Sí, pero ¿cómo demuestra eso lo que sumamos de las barras amarillas, el RH negativo? Ya, a ver. Lo que sumamos las barras amarillas. Ajá, Ya, o lo que restamos de 1. ya, lo que tú tienes aquí, lo que estamos demostrando aquí, son número de éxitos. Este es igual al número
de personas con RH positivo. ¿Sí? Entonces, lo que te pedía la última pregunta es la probabilidad de que al menos una persona en la muestra tenga un tipo de sangre RH negativo. Entonces, claro, eso quiere decir que si todas las barritas conforman números de éxitos, es decir, que J sea igual a 6, ¿sí? Al menos debe haber menos de 6 barritas o menos de 6 casos, menos de 6 personas que tengan RH negativo, ¿sí? Entonces, lo que te están pidiendo, básicamente, es determinar los valores de las barras anteriores a 6, ¿sí? El área que está antes de esto. Tú puedes calcular eso sabiendo que la sumatoria de todas las barras es igual a 1, ¿sí? Además, tú sabías el valor de la barra cuando tienes 6 personas, ¿sí? Entonces, como por diferencia, tú puedes saber, por simetría, tú puedes saber cuál es la probabilidad de que tengas al menos una con RH negativo. No sé si se entendió. O sea, el proceso sí lo tengo bien entendido. Lo que no sé es como, ¿por qué calculando la probabilidad de éxito de que salga RH positivo de 0 a 5 me da la posibilidad de que al menos uno sea RH negativo? Sí, a ver, está un poquito abierta la pregunta. O sea, te está diciendo al menos uno, ¿sí? Pero dentro del al menos uno, puede ser que tú tengas 1, 2, 3, 4, 5 casos de RH negativo dentro de esas 6, ¿sí? Entonces, realmente lo que yo hice es calcular la acumulada, como habías dicho antes. La acumulada para cuando tú tengas 5 casos, ¿sí? Que son dentro de las posibilidades de que tú tengas RH negativo. Bueno, si no se entendió esta parte, vamos a hacer el 368 y quizás se entienda un poquito más con un ejercicio que también está interesante para hacer. O Sí, sea, con otro ejercicio a lo mejor. tú puedes también graficar esto, ¿sí? Para el caso de RH negativos, siendo RH negativos, siendo los éxitos, por ejemplo, ¿sí? El número de éxitos, por ejemplo. En ese caso, la probabilidad ya no sería de 0,85, sería de 0,15. O sea que para cada ejercicio tú puedes tener dos distribuciones, ¿sí? Dependiendo a lo que tú consideres de éxitos, a la una respuesta o a la otra, ¿sí? Pero con los dos vas a conseguir lo mismo, ¿sí? Bien. A ver, entonces vamos al 368, que era un ejercicio que sí que estaba mal redactado, la verdad, porque había una inconsistencia y que justo Gaby me escribió y me hizo notar eso. Pero bueno, a ver, el ejercicio 368, que es el primer ejercicio que yo mandé en el deber que tienen que presentarlo hasta este día miércoles, te dice, el neuroblastoma es una enfermedad rara y seria, pero tratable. Se ha desarrollado una prueba de orina, la prueba BMA, que produce un diagnóstico positivo en aproximadamente el 70% de los casos de neuroblastoma. Se ha propuesto que esta prueba se utilice para la revisión a gran escala de niños. Supongamos que se van a revisar 300,000 niños, de los cuales 8 tienen la enfermedad. Se desea saber si la prueba detecta o no la enfermedad en 8 niños que la tienen. Calcule la probabilidad de que. Entonces, a ver, claro, como tal, el ejercicio te decía que tenías un grupo de 300,000 niños, ¿no? O sea, N formalmente debería ser 300,000, ¿sí? Pero cuando tú haces binomiales con tamaños de muestra muy grandes, realmente es casi imposible hallar la combinatoria. Imagínate una combinatoria de 300,000 casos, o sea, es algo, pero inmenso, inmenso, inmenso. Entonces, en ese caso, lo que se hace es hacer aproximaciones normales. Pero eso, tranquilo, eso no hemos visto todavía como tal. Pero lo que yo supongo que el libro quiso decir o que el autor quiso decir es que básicamente nosotros tenemos 8 niños. Olvidémonos de los 300,000 casos de niños, ¿sí? Digamos que el tamaño de muestra sean 8, ¿sí? Entonces, el n va a ser igual a 8, ¿sí? Bueno, creo que tengo aquí de hecho.
Aquí lo voy a poner. N igual a 8 niños, ¿no? Bien, la otra cosa que tú tienes que saber es determinar la probabilidad, ¿sí? Esa probabilidad P. Pero esa probabilidad está atada al número de éxitos, ¿sí? Entonces, el número de éxitos J, en este caso, ¿qué será? Va a ser el número de personas detectadas o el número de niños detectados, ¿sí? Y a ese número de niños detectados está ligada una probabilidad de detección, que es dato del problema siempre. Entonces te dice que tienes un 70% de casos de detección, ¿sí? Por lo cual tú sabes que si el número de éxitos es el número de personas detectadas, la probabilidad de detectar en una persona determinada dentro de ese grupo de 8 niños es de 0.7, ¿sí? Entonces esos son los datos del problema como tal, ¿sí? Entonces, a ver, yo aquí en el Excel he hecho trampa, es verdad. No me voy a poner otra vez a hacer las combinatorias de todos y a buscar todo. Y claro que yo he pedido el deber que lo hagan a mano, ¿no? Pero bueno, si alguien quisiera comprobarlo, pueden hacer también en Excel, como les había dicho en la anterior clase. A ver, ¿cómo se hace esto? Básicamente yo he hecho nuevamente la tabla que teníamos. Entonces tengo el número de éxitos y tengo numerado, ¿no? Desde 0 hasta 8, ¿no? Siendo 0, 8 niños detectados con esta enfermedad y siendo J igual a 8, 8 niños detectados, ¿sí? Bien, esto se extiende siempre hasta el tamaño de muestra, o sea, de 0 a este caso 8 y en el anterior ejercicio era de 0 a 6, ¿sí? Después tú tienes la probabilidad, ¿sí? La probabilidad asociada a la detección para un J determinado, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer formalmente es calcular la combinatoria, multiplicarle por la probabilidad elevado al J, multiplicado por la probabilidad de fracasos elevado para el número de fracasos. Eso es lo que tienes que hacer. Pero ya, bueno, digamos que yo he hecho, normalmente he aplicado la fórmula para cada uno de los casos. Claro, cuando n es igual a 8, la combinatoria ya no va a ser tan grande. No va a ser tan grande como cuando tuvieras 300,000 casos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que estaba un poquito mal redactado el ejercicio como tal. Pero bueno, siendo n igual a 8, lo que yo he hecho acá fue calcular las probabilidades de esos números discretos, ¿sí? Entonces, simplemente para hacerles de acuerdo a cómo se calculaba, por ejemplo, en un Excel. Entonces, el primer caso, como te dice, bueno, el primer factor que tú señalas es el número de éxitos, es decir, en este caso, 0 éxitos. Después pones coma y pones el número de ensayos. El número de ensayos quiere decir el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso va a ser 8. Después dice coma la probabilidad de éxito individual, o sea, 0,7. Y después tú le pones falso. Para hacer estas tablas siempre pones falso. Falso quiere decir la probabilidad bruta. Si tú le dieras verdadero sería la probabilidad acumulada, pero eso es otra cosa. Ahorita no vamos a ver. Simplemente le pones falso y ya te salen los valores utilizando la fórmula que conocemos de distribución binomial, ¿sí? Entonces aquí tienes todos. Tienes todos los valores, ¿sí? Y después tú tienes que ir viendo qué te piden, ¿sí? Que es simplemente variar ese número J para cada caso. Entonces dice, probabilidad, calcule la probabilidad de que, para el caso A, se detecten los 8 casos, ¿sí? Eso quiere decir que me están pidiendo la probabilidad de que J sea igual a 8. ¿Cómo calculo eso? Pues simplemente debería aplicar la fórmula siendo J igual a 8, ¿sí? Entonces, siendo eso, me ha salido este 0.057, es decir, 5.7% o 5.8% de probabilidad de que se detecten en un grupo de 8 niños infectados, se los detecte a los 8, ¿sí? Ahora, después te dice, solo se deje un caso sin detectar, ¿sí? Como a mí me interesa el número de detecciones, ¿sí? Yo tengo un tamaño de muestra de 8. Por lo tanto, si hay uno sin detectar, ¿cuánto será el número de detectados? Va a ser 7.
debe ser 8 menos 1, ¿sí? Entonces, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que J sea igual a 7, ¿sí? Entonces, haces lo mismo exactamente, ¿sí? Simplemente asociando un J igual a 7 y vas a obtener este valor, que va a ser el de acá. No hay nada del otro mundo hasta ahí, creo. Y después te dice, se dejen sin detectar dos o más casos. Y te dice, sugerencia, utilice los apartados A y B para responder el apartado C. Entonces, si se dejan dos datos sin detectar, o sea, hay dos no detectados, ¿cuántos detectados habrían? Pues menos, espera, dos o más casos. Sí, es dos o más casos. Entonces, esto sería menor o igual a 6, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculas esto? Pues hay dos maneras, ¿sí? Si te dicen al menos dos o más casos, eso quiere decir que pueden haber 3 casos, 4 casos, 5 casos, 6 casos, 7 casos, 8 casos sin detectar, ¿sí? Por eso es que tú tienes menor o igual a 6 en cuanto de los detectables, ¿sí? Entonces, esto se puede calcular de dos maneras, ¿sí? La una sería, pues básicamente sumando cada una de las probabilidades, sumando esta probabilidad asociada a 0 casos detectados, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, ¿sí? Por eso, lo que yo he hecho en la fórmula de aquí es sumar todas estas probabilidades, lo que equivale a sumar a cada uno de las barritas que corresponden a cada uno de los éxitos, ¿sí? ¿Cuál sería la otra manera lógica? Que es bien parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es simplemente sumar los dos últimos, el que es de 7 y 8, y a eso yo le resto 1 menos esto de acá, ¿sí? Porque yo sé que la sumatoria de todo me da igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber, y yo no tengo calculados estos valores, pero ya tengo por la respuesta A y la respuesta B, tengo estos dos valores, yo debería sumar los dos ya, y de 1 resto esos dos, ¿sí? Que me debería dar lo mismo. Entonces, aquí he hecho lo mismo, ¿sí? Simplemente tengo el 1, que sé que es la sumatoria, y el restado de estos dos, que son los resultados de los dos primeros literales. Y con eso tengo lo mismo. Entonces, te da lo mismo calcular. No sé si se entendió ahí. Sí, ya entendí eso. ¿Sí? Santiago, ¿entendiste en este? Sí, pero mi pregunta sigue siendo la misma, es como, el porcentaje de éxito con el que estamos calculando es el de que esté enfermo, pero en- puedes ir un poquito más a la derecha para ver literal C. Sí. Ajá, en cambio aquí queremos que dos casos se queden sin detectar. Y eso como los casos sin detectar nos da automáticamente cuando le restamos de uno. Claro, es que lo que tú tienes es la ocurrencia de un evento es uno menos la no ocurrencia de otro evento. Es el complementario, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú tienes, mira, acá abajo yo he graficado justo para mostrarles. Lo que estamos haciendo en el último, por ejemplo, aquí tienes la distribución, ¿no? Entonces, esto lo he graficado en Minitab, ¿no? Entonces, lo que tú tienes aquí en X, básicamente es el número de detecciones, ¿no? Entonces, lo que te estaban pidiendo en la última, dice, la probabilidad que se dejen sin detectar dos o más casos, ¿sí? Entonces, sin detectar dos o más casos, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes el área sombreada que tú tienes aquí en rojo, vendría a ser básicamente lo que tú no habrías detectado. Podrían ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 casos. ¿Sí? Esos son los que no se habrían detectado. Y es simplemente en cuanto al complementario. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí tenemos la distribución. El primer gráfico simplemente es la distribución como tal, cuando los éxitos son detecciones. Entonces, en la parte de acá arriba, lo que tú tienes, le dices al Minitab, le dices n es igual a 8, o sea, mi tamaño de muestra o de niños que yo voy a analizar. Y aquí la probabilidad de éxitos. Por eso yo sé que los éxitos que yo me refiero aquí son en cuanto a detecciones, porque la probabilidad
de detección es de 0,7 según lo que me dice el libro, ¿sí? Entonces, esta primera gráfica simplemente es la distribución como tal, esta de acá. Lo que tengo a la derecha es la distribución cuando se detecten los 8 casos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de detección es probabilidad, es probabilidad de que J sea igual a 8, ¿sí? Y es lo que está sombreado aquí, ¿sí? Y es igual a lo que obtuvimos acá arriba, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Igual. En el caso B te decía... Y sí, David, dime. Algo, no entiendo yo cómo debería ser la fórmula del literal A. O sea, siendo con 8, o sea, la probabilidad de que se detecten 8 casos, así. La O sea, fórmula es, sí, la fórmula es simplemente reemplazar datos en lo que ya tienes de la fórmula general, ¿no? O sea, tienes, digamos, ya para el caso A, sería igual a la combinatoria de 8, 8, a la probabilidad de éxito es 0,7, elevado para el número de éxitos es 8, esto sería 0,3 y la diferencia sería n menos j, este es 0 y esto se hace 1. Entonces esto te debería dar ese 0.0576, bla, 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 bla. ¿Sí? Es simplemente reemplazar datos, nada más. ¿Se ok. entendió, David? Sí, sí, ¿Sí? lo que pasa es que yo estaba haciendo así parecido, pero ahí me salía 1 la respuesta, entonces no cachaba. No, porque tú estás viendo la probabilidad de un número discreto. ¿Sí? La probabilidad de un número discreto quiere decir la probabilidad de una de las barritas, si tú estuvieras graficando, ¿no? Mira, este es un número discreto cuando j es igual a 8. Este es un número discreto, es decir, cuando j sea igual a 7. Y decíamos que esta es una probabilidad acumulada con la izquierda, que es cuando es menor o igual a 6, ¿no? Es probabilidad de j menor o igual a 6. ¿Sí? Entonces tienes que sumar cada uno de los valores de las barritas. Y eso te va a salir esto. Básicamente, el Minitab ya te lo hace inmediatamente, ¿no? Listo, gracias, Pablo. Sí, se entendió. Sí, sí, gracias. Santiago, ¿el resto entendieron? Sí, Sí. Gaby, ¿sí estás de acuerdo? Sí, ya Sí, creo que no entendía lo que estaba preguntando. exacto. Es que es saber interpretar lo que te preguntan. Entonces, claro, cuando te dicen se detecta un tal número, quiere decir igualdad. Si te dice al menos 2 o más, quiere decir menor o igual. Y cosas así. O sea, tienes que ir viendo de acuerdo a lo que te preguntan, ir variando el J, ¿sí? Entonces, lo que vas a ir variando en cada literal es básicamente el J. Y el operador que tú tengas, sea igualdad, sea desigualdad, sea para mayor igual que o menor igual que, es de acuerdo a lo que te pregunten en cada pregunta, ¿no? Pero lo que siempre tienes que hacer o procurar hacer es hacerte esta tablita. ¿Sí? A veces no hace falta calcular cada uno de estos valores. Por ejemplo, en este solo hubiese calculado estos dos, ¿sí? Estos dos de aquí. Y con eso ya contestaba incluso la C haciendo el complementario. No me hacía falta hacer todos estos. Pero si de todas maneras no le entiendes muy bien cómo hacerle la C y no entiendes el sentido del complementario, lo que puedes hacer es mandarte toda la tabla y hacer la sumatoria de cada uno de los que te están pidiendo. Sí, es las dos maneras. Esto voy a subirlo, ¿sí? Esto voy a subirlo porque quiero que revisen después con más atención y con más tiempo. Y también quiero que vean cómo se va haciendo en el Excel, ¿sí? Cómo tú vas nombrando o llamando a la función de distribución binomial para que tú puedas hacer tablas. Ahora, en el deber, por favor, hacerlo a mano, ¿sí? O sea, tal y como me preguntó David, no entiendo cómo hacer la probabilidad de j igual a 8. Entonces, aplicas la fórmula y haces a mano. Después, la combinatoria puedes hacerlo por tablas o puedes hacerlo por calculadora, da igual, ¿sí?
pero por favor háganlo a mano, ¿sí? Si quieren comprobar sus respuestas, pueden hacerlo aquí tranquilamente, ¿sí? Y esto de acá es más o menos lo que en su cabeza deberían graficar, ¿no? O sea, de qué es una interpretación gráfica de lo que te están pidiendo, básicamente. Esto no es necesario hacer, ¿no? Simplemente quería demostrarles nomás. O sea, qué áreas estamos sombreando, etcétera. Nada más que eso. Sí, Gaby, dime. Gaby. Ay, perdón. Si es que está pidiendo uno o más casos, solo Ujú. hago J que sea n menos uno o hago todo. Es que depende que te estén pidiendo. Menor, te dicen uno o Uno o menos más. casos, Ajá, uno o más, ya. sí, Uno o uno o más más. casos, pero uno o más casos de los éxitos o de los fracasos. Esa es la pregunta. O sea, ¿qué te están pidiendo? En este caso, por ejemplo, en el C, te piden de los fracasos, ¿sí? O sea, sin detectar, porque los éxitos decíamos que eran detectar, ¿sí? Es que estaba viendo un ejercicio que solo dan dos datos. Ujú. Uno o más, Uno, entonces, ajá, uno o solo, más que tenga daños, porque es el daño a 1% y 50 pacientes. ya. Entonces, cuando hago uno o más daños, la J sería igual a uno o uno y No, es de, 49. claro. Tu J, ¿qué números puede tomar? Perdón. No sé, es que hay el 1% de daño y son 50 pacientes. La J en ese caso sería 49, porque es la suma de uno o más casos, o es uno. Es que no entiendo. Ya, lo que tú tienes que hacer, como te dije primerito, es que no he leído todo el ejercicio como tal, por eso no entiendo muy bien, pero lo que Es tú que es tienes otro que... ejercicio. Sí, lo entiendo, pero tengo que verlo así exactamente cuál es. Ah, Pero lo que tú tienes que hacer primerito es, es saber qué es tu J y qué es tu N menos J, ¿sí? O sea, J es de éxitos y N menos J es fracasos, ¿sí? Entonces, si esto es así, y a ti te preguntan, por ejemplo, algo como lo que está aquí, en la C, que te dicen, se dejen sin detectar dos o más casos de los apartados, bla, 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 bla. A ti te están preguntando acerca, no de los éxitos, sino de los fracasos, ¿sí? Entonces, lo que tú puedes hacer ahí es aplicar el complementario, porque tú dices, la probabilidad, yo qué sé, de que de n menos j sea igual a algún número, digamos alfa, es siempre el complementario de uno menos la probabilidad de que, yo qué sé, de que j sea menor a alfa. ¿Se entiende? La probabilidad de que no ocurra algo es uno menos la probabilidad de que ocurra por complementarios. Ahora, si no se entiende eso, lo mejor, como te digo, es lanzarte a hacer toda la tablita. Toda la tablita. Entonces, lo que tienes que hacer ahí sí es simplemente sumar cada uno de lo que te está pidiendo para no equivocarte en cuanto a hacer el complementario, que vendría a ser sumar estos dos y restar uno menos eso, ¿no? Que te daría todo lo de acá, básicamente. Pero es simplemente la asignación de éxitos o de fracasos. Y es interpretar lo que te están pidiendo. ¿Sí? ¿Entendido? sí, creo que debo entender mejor. Entonces, ok, sí creo. No Sí. sé, ya voy a Sí, enviarlo. bueno, de todas maneras, si no entendieron algo, bueno, hay una opción de que igual le pregunten al Patricio, y si no, la siguiente clase seguimos con eso. Pero, a ver, David, algo más me preguntó David. Sí,
Pablo, yo quería preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, en los ejercicios cuando te dicen cuál es la probabilidad de que ninguno tenga, o sea, de que no haya ninguna posibilidad de que sea el éxito, por ejemplo? Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que J va a ser igual a cero. ¿Me entiendes? No. Tus J son el número de éxitos. Que no haya ningún éxito quiere decir que J sea igual a cero. Ahí se entiende. Ah, ok, listo, listo. ¿Sí? Ya Es sí, sí. eso, básicamente. O que todos sean éxitos quiere decir que J sea igual a N. Ya Eso listo. quiere decir en este caso que J sea igual a 8. Hubiese sido lo mismo que te pregunté, ¿no? Más o menos así. Listo, gracias. ¿Sí? Ya, como les digo, esto lo voy a subir, ¿sí? Entonces no hay problema. Bien, ahora, en cuanto a la distribución normal, ya en lo que nos sobra de la clase, vamos a ver. A ver, pregunta. ¿Qué es una distribución normal? ¿Quién me dice qué es una distribución normal y qué le caracteriza a una distribución normal? ¿Alguien se acuerda? Lo que vimos en la anterior clase. La distribución normal tiene solo valores continuos. Ya, Los continuos. primero, exacto, es una distribución continua. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que tiene un rango de valores continuos que incluyen decimales. O sea, tienes un rango prácticamente infinito de posibilidades numéricas que definen el rango de esa variable aleatoria. Bien, ¿qué más? ¿Qué es otra característica? ¿Alguien más? No sé si esté bien, puede ser que tiene una curva simétrica. Ya, que tiene una curva simétrica. Nosotros decíamos que una distribución normal, tú la reconoces brevemente por la simetría que tiene forma de una campana de Gauss, ¿sí? Y esa curva simétrica está caracterizada por qué. Si yo quiero decirle, tengo una distribución normal, dices, ok, chévere, va a tener forma de campana de Gauss, pero después yo quiero saber como su ADN. ¿Cuáles son los parámetros que definen a una curva normal? Así como en la binomial teníamos la probabilidad individual y el número de muestras, en este caso, ¿qué define una curva normal? Pregunta. ¿Alguien? La Bien. área bajo la curva es 1. Sí, sí, el área bajo la curva, como toda continua, es 1. Sí, eso es verdad. Pero además sabemos que está definido por dos parámetros, ¿sí? Por su media y su desviación estándar, ¿sí? Entonces, si tú puedes tener distribuciones normales con distintas medias o con distintas desviaciones de estándar y siguen siendo normales, ¿sí? ¿Qué va cambiando? Por ejemplo, si cambia su media, simplemente se desplaza más hacia la derecha o más hacia la izquierda, ¿sí? Su valor central, digamos, ¿no? Su pico. En cambio, si sus medias son iguales, en este caso de aquí, las medias eran distintas y la desviación estándar es la misma, ¿sí? En este caso de acá, las medias son iguales y la desviación estándar es distinta. Entonces, ¿qué cambia cuando la desviación estándar es distinta? Ahí sí cambia la forma, sobre todo de las colas, ¿no? Que decíamos cuando tienes tú una desviación estándar menor, en este caso de 1, que es la azul. Entonces, básicamente el pico converge hacia un valor. ¿Hacia qué valor? Al valor de la media, que en este caso va a ser 0 para los dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que está entrecortado, que está aquí más chiquito, ¿sí? Tiene una mayor desviación estándar, ¿sí? Y esta desviación estándar de aquí es 5, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que tú vas a tener una distancia media del valor central que es 0, que va a ser mayor, por lo cual tú vas a tener mayor dispersión y se va a hacer más largas las colas, tanto la de la izquierda como la de la derecha, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, como decir, el ADN de una curva normal o las características principales que tiene una curva normal, ¿sí? Entonces, habíamos dicho
que, claro, la probabilidad de una distribución continua se calcula mediante áreas, ¿sí? O sea, las preguntas que tú tengas a partir de una distribución normal, nunca va a ser, calcule la probabilidad de que J sea igual a 8, ¿sí? Perdón, la probabilidad de que J sea igual a 8, ¿sí? ¿Por qué no va a ser eso? Porque esto no es un área. Este es un valor discreto. Eso sí se podría calcular en una binomial, pero no la podemos calcular en una normal, ¿sí? Lo que te deberían decir, por ejemplo, es la probabilidad de que J sea mayor o igual a 8, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la probabilidad de que J sea igual a, mayor o igual a 8, si esto es J? Pregunta. ¿Qué fue la pregunta? 19. 19, exacto, ¿sí? Porque tú señalas en tu mente qué te están pidiendo, ¿sí? Entonces, te piden un J igual a 8 y te están diciendo un operador mayor o igual. Esto quiere decir con la derecha, ¿sí? O sea, todo lo que esté a la derecha del 8 es, yo tendría que sumar las áreas para así calcular la probabilidad total acumulada mayor o igual que, ¿sí? Entonces, 0.12 más 0.17, perdón, 0.07 es 0.019, ¿sí? Entonces, esto de acá es 0.019. ¿Qué tal si yo les pido una probabilidad? A ver, déjenme ver. Probabilidad de que J sea menor o igual a 6. ¿Cuánto sería? 0.56. Claro, sería 0.03. O sea, tienes todo el área esta, ¿no? Todo con la izquierda, ¿sí? Entonces sería 0.03 más 0.2 más 0.33, lo cual sí, te da 0.56. ¿Está comprendido? Pueden poner un visto si está comprendido. ¿Alguna pregunta? Sí, Pablo, en el ejercicio 3 de este 9 es básicamente esto, ¿verdad? Sí, son de normales, ajá, básicamente. Listo. Y solamente tenemos que responder con las cifras que están en el gráfico ahí, nada Claro, más. sí, sí, sí. Si el gráfico no te da las cifras, ¿sí? Lo que tendrías que hacer es tipificar y ver en tablas de la distribución Z y con eso podrías calcular la probabilidad. Pero como en este caso, que no es una normal estándar, nosotros ya tenemos las áreas bajo la curva, ¿sí? Es como que tuvieras ya tabulados los valores en una tabla. Entonces Listo, ahí listo. simplemente tienes que sumar y es mucho más fácil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una curva normal y una curva normal no estándar? ¿Qué era una curva normal estándar? ¿Se acuerdan? Tiene una simetría en la media. Ya, a ver, El, todas tienen la el misma eje de forma. simetría. Sí, todas tienen la misma forma, pero el tema de la normal estándar o normal tipificada que le dicen en el libro de Samuels es que tú tienes el ADN o las características de la curva. Tienen una media cero y una desviación estándar de 1, ¿sí? Entonces, esto viene a ser lo que nosotros llamamos como una curva normal estándar o lo que llamamos también como distribución Z, ¿sí? Y es justamente la tabla número 3 de Samuels, ¿sí? Tiene calculadas las probabilidades, es decir, el área bajo la curva, ¿sí? De esta distribución en peculiar, o sea, en específico, digamos, ¿ya? Entonces, una curva normal no estándar es aquella que tiene una media distinta de 0 y una desviación estándar distinta de 1. ¿Sí? Es simplemente lo contrario, el complementario, digamos así. ¿Sí? Entonces, claro, la pregunta es, ok, chévere, ya tengo tabulado la distribución Z.
que es para una distribución estándar con media 0 y distribución igual a 1. Pero yo me topo que hago un experimento y tengo una distribución normal no estándar. ¿Qué va a ser lo normal? O sea, digamos, es lo general que va a pasar, o lo más frecuente, que no van a coincidir los valores de la media ni de la desviación estándar. Entonces dices, ok, y ahora, ¿cómo yo calculo la probabilidad de esta distribución normal no estándar? ¿Cómo yo hago? Entonces habíamos dicho, no sé hasta dónde llegamos la anterior clase, si llegamos a ver ya tipificación. Llegamos a ver esto de aquí, o no llegamos a ver. O solo vimos hasta el ejercicio anterior, que era de cómo ver las tablas Z. Háganme en acuerdo, por favor. Sí, eso vimos, la z menos igual que 2 más igual que 2. Ya. Pero Ya. en ejercicio sí había esa fórmula. Recién estábamos viendo, es una fórmula. Ya, ok. Pero bueno, seguimos con el recuento. Esta clase ya, pues, en definitiva no vamos a avanzar a ver nuevas cosas, pero bueno, vale la pena recordar ciertas cosas de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, a ver, decíamos que la curva normal tiene algunas características súper interesantes, ¿no? Entonces, ¿cuál era una de esas características que básicamente debido a su simetría, nosotros tenemos que el 68% de los datos era o 65%, no me acuerdo, estaba entre más o menos una desviación estándar, ¿sí? Entre dos desviaciones de estándar, tú vas a tener el 95% de los datos, ¿sí? Y entre tres desviaciones de estándar, tú vas a tener el 99% de los datos. Esto se debe a la simetría, ¿sí? Muy bien, ahora. Claro, esto es una propiedad debido a la simetría. Y esto de acá, ¿qué es? Es básicamente los valores que puede tomar la distribución Z. La distribución Z es básicamente este eje de la Z representa el eje horizontal de una curva normal estándar, ¿no? Entonces, que tiene media 0 y que tiene desviación 1, ¿sí? Si la media es 0 y la desviación es 1, entonces esto va a ser igual a 1, esto va a ser menos 1, esto va a ser menos 2, esto va a ser 2, y esto va a ser menos 3 y 3. Eso quiere decir que entre menos 1 y 1 de una normal estándar van a estar el 68%, entre menos 2 y 2 va a estar el 95%, y entre menos 3 y 3 va a estar el 99% de los datos en una curva normal estándar. Y decíamos finalmente, para concluir la clase, que teníamos la tabla número 3 del libro de Samuels, ¿sí? Donde nos daban básicamente estas probabilidades, ¿sí? Y esas probabilidades son las probabilidades menor igual que o con la izquierda. Entonces, tú tenías aquí los valores de Z, ¿sí? Que es el primer entero y el segundo decimal. Y aquí tenías el tercer decimal, ¿no? Entonces, si yo les pido calcular, por ejemplo, yo les pido calcular cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual, probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 3.06. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad? ¿Alguien? ¿Cómo hallas de eso en la tabla? Es 0,0011. Sí, perfecto. ¿Cómo hiciste? O sea, básicamente, claro, tienes este Z, ¿no? Que es menos 3.06. Entonces, el primer entero es menos 3. El primer decimal es 0. Tienes aquí menos 3, 0. Ok, listo. Entonces, sé que tengo que moverme hacia la derecha, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Al segundo decimal. Entonces, el segundo decimal es 6, ¿sí? Entonces, tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo hago el match entre la fila y la columna, lo que voy a tener es este valor, que va a ser igual a menor o igual a menos 3.06, ¿no?
Entonces va a ser de 0.011. ¿Listos? ¿Se entendió cómo se utiliza la tabla Z? ¿Entendido? Sí. Sí. Listo. Chévere. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos visto el día de hoy? No hemos avanzado porque, claro, bien necesario de que reforcemos un poquito los temas. De todas maneras, siempre revisen en casa el libro de Summers, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que, claro, la hora de clase es limitada y no se puede ver en detalle, pero tanto las horas de Patricio como las horas de tutoría, como su estudio autónomo en casa, son importantes para comprender. Sé que son temas que a veces toca repasar un poquito más, pero es más que todo una interpretación gráfica que debe estar en sus mentes de lo que se está pidiendo el ejercicio. Eso es sobre todo lo que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, si alguien quiere tutorías o algo como horas de oficina, lo que pueden hacer, nuevamente les digo, escríbanme al correo, me digan, ok, yo necesito ayuda en cierto tema, podemos cuadrar un día, hora, y hacemos una videollamada vía Zoom, ¿sí? ¿Listos? Estamos entonces. Y yo tengo una pregunta Sí, acerca de esta tabla. Cuando nosotros ahorita calculamos cuando P era menor o igual a menos 3.06, ¿no es cierto? sí, así es. Ya, ¿cambia algo si es que nosotros pedimos mayor o igual a Claro, 3.06? sí, Ahí sería porque uno menos. exactamente. ¿Y por qué es Ok. uno menos? Porque tú tienes la cola de, a ver, déjame ver si rollo esto. Tú tienes la cola de acá. Digamos que esto era menos 3.06. O sea, lo que te está pidiendo es lo que está a la derecha y lo que te da la tabla es lo que está a la izquierda. Entonces, uno menos Ah, eso, que es del complementario, vendría a ser el área que te están pidiendo. ya. Ujú. ¿Sí? Ya. Y Yes. de todas maneras, la siguiente clase repetimos un poquito lo que hicimos en este ejercicio para que se entienda eso. ¿Sí? Y avanzamos ya con el resto de propiedades, la tipificación. ¿Sí? Listo, chicos, voy a subir lo que he escrito y junto al problema que tenía en Excel para que sigan haciendo el deber. Cualquier duda me avisan y por el resto suerte y que sus familias estén bien, que todos estén bien. Nos Gracias, vemos. igual, chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Pablo. Que pases bien, ¿no? Listo, igual. Nos vemos.